al tema. Hechos 22, repito, verso 3. Dice que Pablo fue alumno de Gamaliel. Y dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, da una referencia personal de él, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, él está diciendo quién había sido instruido por Gamaliel. Digan Gamaliel. Vaya a Hechos 5:34. Hechos 5:34. ¿Quién era Gamaliel? Usted dirá: a mí qué me interesa. Ahora va a ver que sí le va a interesar, porque de esa escuela, de este rabino Gamaliel, surge el gran Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y luego convertido en el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las epístolas que usted maneja en su Biblia. Hola. Entonces dice así, levantándose, Hechos 5:34. ¿Lo tiene? Entonces dice: levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado. Digan venerado. Es decir, le hacían reverencia. Venerado. ¿Ok? De todo el pueblo, ni siquiera dice de algunos, no, todo el pueblo lo veneraba, lo reconocía Gamaliel, al maestro de Saulo de Tarso. Amén. Dice así que, en otras palabras, que Gamaliel, no era cualquier improvisado, era un doctor reconocido por todo el pueblo. Amén. Doctor en leyes, maestro, un rabino. Amén. Esto es importante, porque de pronto uno dice: sí, pues Saulo se convirtió en Pablo y no sabe nada. Eso es todo lo que sabe. Pero aquí sabemos que fue alumno, fue alumno de un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, reconocido por todo el pueblo. Entonces, no era cualquier persona, era un hombre que conocía todo el Antiguo Testamento, Gamaliel, un doctor. Amén. Y ese fue maestro del gran Saulo de Tarso. Entonces ya tenemos una pista por ahí, ¿ya? Ahora, en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo en el encuentro con Jesús camino a Damasco. Escriba Hechos capítulo 9. Yo quiero que escriban para que tengan bases. Cuando ustedes vayan a casa, pasen a limpio, estudien, oren, escriban, porque después no van a saber dónde está parado. Cuando alguien le pregunte a un sectario, un anticristiano o un ateo, no va a saber cómo demostrar su fe. O un ateo, o un idólatra, un pagano que no conoce la escritura, le va a hacer preguntas a usted y usted se va a molestar, va a perder los papeles porque no tiene la respuesta. Y recuerden lo que dice Van Balen en su libro El caos de las sectas. No seamos como niños primariosos diciendo: sí lo sé, pero no me acuerdo. No, nunca haga eso, ni pierda los papeles. Ya le digo, van dos. A veces formatos de reacción de cristianos que no están preparados para responder. Entonces somos representantes del reino de Dios en la tierra. Hemos venido viendo que somos embajadores de Cristo y tenemos que ser capacitados por Cristo y por el Espíritu Santo para poder demostrar nuestra convicción a un mundo incrédulo. Pero como dice Santiago, con mansedumbre, con palabra. Amén. Sin perder papeles, sin ofender al pecador, como hace la mayoría de gente legalista que no está preparada para responder. Entonces, ¿qué hace? Es más fácil violentarse verbalmente con el pecador y decirle: hijo del diablo, te vas a ir a la paila del infierno. Eso lo dice cualquiera, hasta un niño. Pero ¿qué decía Pablo? Cuando yo era niño, pensaba y actuaba y hablaba pero cuando yo ya fui grandecito, dejé todo lo que hacía cuando era de niño. Hola. Diga: tenemos que crecer en el Señor. Recuerden que Él crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, en conocimiento, para con Dios y con los hombres, dice la Escritura. ¿Quién? Nuestro Señor y Maestro. Y si nosotros queremos seguir las huellas de nuestro Maestro, pues tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que comer. Diga: comer. Porque usted no va a crecer si no come. Se queda chiquito, se queda raquítico.
¿verdad? Espiritualmente hablando, tenemos, diga, que comer. Vamos, dígalo, tenemos que comer. El pan de la vida. Y la leche espiritual. Tenemos que tomar la leche todos los días. A ver, no coman un día, ¿qué va a pasar? No va a poder hacer nada, hermano. Va a estar, ay, me duele la barriga. Ya son las 12, no he tomado desayuno. Ya son las 1. ¿Qué pasa, Señor? Ya pues, no seas malo. Entonces nosotros estamos diseñados para comer 3 veces al día, ¿verdad? Poner combustible en este tanque. Amén. Para que sea procesado, pues. El alimento es el combustible. Esa es una terminología físico-culturista, no voy a pensar que lo estoy inventando. Así que nosotros necesitamos también en este combustible, tener este combustible que es la bendita palabra viva de nuestro Señor, para poder seguir creciendo, diga creciendo en el Señor. ¿Usted cree que el Señor dijo que crezcan a la estatura de mi Hijo Jesús y no nos va a dar el alimento? Sería absurdo, sería ilógico, ¿verdad? Entonces Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, está persiguiendo a los cristianos porque él aborrece a Cristo, pero él amaba a Dios. Eso era lo controversial del tema. Digan, Saulo amaba a Dios, pero aborrecía a Jesús y a los cristianos. Era el perseguidor de los cristianos. Los azotaba, los hacía blasfemar de Jesús, los hacía negar su fe. Y en fin, ese era el gran Saulo, con cartas de poder del gobierno de turno para poder proceder de esa manera. Es decir, la ley misma lo respaldaba. ¿Me dice amén? Ese era Saulo, antes de ser el gran apóstol Pablo. Amén. Entonces miramos en Gálatas 1, escriba del 11 al 24. Escriba Gálatas 1, 11 al 24. Como Saulo, a ver, quiero que los niños, por favor, los niños, algún adulto me ayuda por ahí, por favor, sepárelos, por favor. Gálatas 1, 11 al 24, escriba. Gálatas 1, 11 al 24. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando Pablo, ya convertido a Cristo, no es según hombre. Escuche bien, Pablo está diciendo que el evangelio que él anuncia no es según un ser humano, no. Si dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí, escuche, de hombre alguno, ojo, de hombre alguno, o sea, ninguno le enseñó al gran Saulo, perseguidor de Cristo, para que él venga a ser el gran apóstol Pablo. Ningún hombre a él le instruyó en el evangelio de Jesús. Él amaba a Dios, conocía la ley de los profetas, el antiguo pacto, pero aborrecía a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso era antes de encontrarse con Cristo. En Hechos 9, camino a Damasco, se encuentra con Cristo, queda ciego por 3 días. Hola. Y ahí recién él reconoce a Jesús como el Señor. Tirado en el piso, ciego por el resplandor de la gloria del Cristo resucitado, él dice, Señor, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Diga, está sometiéndose. Vamos, dígalo, está sometiéndose al señorío de Cristo. ¿Se dan cuenta las palabras de Saulo en sumisión al Señor Jesús? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba ciego. Se te va a decir lo que vas a hacer. Tranquilo, muchacho. 3 días vas a estar en stand-by, sin Richie, sin comida. Hola. Ahí lo tuvo el Señor. En Gálatas 11 al 24 encontramos precisamente que él está diciendo que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Verso 12, Gálatas 1:12. Lea ahí, dice: el evangelio que yo entrego a usted no es un evangelio de hombre, sino que a mí me lo dio Jesucristo. Hola. Gloria a Dios. Mira lo que dice el 17, para ser específico, porque tú tienes que leer todos los versos que ya te di, pero hay uno clave que me gusta. Dice: no subí a Jerusalén después de que cuando se encuentra con Cristo camino a Damasco, Saulo no va corriendo a Jerusalén. No. Mire lo que dice aquí. Esto es importante, que muchas iglesias no lo saben, y yo quiero que lo sepa, porque el Espíritu Santo me dijo: enfatiza esto. Amén. Sino que fui a Arabia y volví a Damasco después, pasados 3 años. Diga, 3 años. Estuve en Arabia, Saulo de Tarso, recibiendo revelaciones de parte de Dios. Amén. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice: hace 14 años yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero Dios lo sabe, está hablando de él, que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Diga, tercer cielo. 3 años en el desierto, en Arabia. Dígalo, 3 años en el desierto. Tercer cielo. 3 días ciego. No, los números de la Biblia están escritos así por el azar del destino. No, nunca piense así. Siempre cuando usted lea la Biblia, vaya despacio. Y mire que son 3 días de estar ciego, 3 años en el desierto de Arabia para recibir revelaciones de Cristo en su mismo corazón, dice el contexto. Y luego acá está haciendo una referencia de su experiencia que sucedió hace 14 años, dice Pablo, ya convertido. Amén. Vamos, dígalo, 3 años. Estuvo en Arabia. Él no fue a Jerusalén. Entonces aquí en el capítulo 2, ojo, de Gálatas, dice así. Vamos a ir a Gálatas 2. Gálatas 2. Gloria a Dios. Verso 6. ¿Lo tiene? Dice así. O sea, en Gálatas 1 está él reconociendo su experiencia, cómo fue cuando él cayó en Damasco y a dónde fue los 3 años a Arabia. Pero aquí en el capítulo 2 del verso 6 dice así: a mí no me importa quién hayan sido los apóstoles de gran reputación, porque a mí ellos nada nuevo me comunicaron. Hola. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, para los judíos, Pedro, y Pablo para los gentiles. ¿Está comprendiendo? Dice: pues el que actuó en Pedro para mí, para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí, para los gentiles, la gente de la incircuncisión. Es decir, el mismo espíritu que actuó en Pedro, actuó en mí. Entonces ellos me dieron la venia, entendiendo que a mí me había sido dada la gracia, Jacobo, Cefas y Juan, porque eran considerados como columnas y baluartes de la iglesia primitiva. Pedro, Jacobo y Juan eran los primeros apóstoles de Jesús. Ahí no estaba Saulo. Y viendo la gracia que le había sido encomendada, es decir, la revelación que tenía abundante, el gran Pablo, ahora ya convertido, entonces tuvieron respeto y consideración. Amén. Entonces fue presentado y llevado a Jerusalén. Amén. Pablo. Y ya nosotros vamos a ver más detalles cuando vayamos a estudiar esto respecto a quién es Pablo. Pero yo quiero mirar aquí de dónde Pablo entiende mejor que todos ellos la justicia como un regalo de Dios dada a través de Cristo para nosotros, la iglesia de Él. ¿Sí me entiende? Hola. La justicia, o sea, el término justicia, a veces la misma palabra confunde un poco a la iglesia. Yo voy a ir aquí, mire, a un verso clave. Está en Juan 16, verso 7. Vamos juntos. Juan 16, verso 7. Ténganme paciencia los que no me están entendiendo mucho. Yo sé que después este rompecabezas se va a ir armando. Hola. Así es la palabra, hermano. Tenga paciencia, yo también la tuve. A veces me jalaba los pelos, me molestaba con mi maestro y decía: Señor, no entiendo nada. Me decía: ten paciencia, tranquilo, cállate, escúchame. Dice en el verso 7:
Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Quién? Diga, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor Jesús, antes de partir, está hablando en la tierra Jesús como el Hijo del Hombre. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y ¿qué más? Juicio, porque el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Ahí hay tres cosas claves que mucha iglesia no comprende. Entonces, cuando la gente trata de convencer al pecador de alguna manera, envié ese mensaje en la mañana para que vean cómo Ray Comfort, que es un hombre de Dios tremendo, que ayuda a mucha gente que no conoce la Biblia a conocer a Cristo. Él tiene su posesión de pensamiento respetable y él dice que hay que emplear la ley para poder convencer al pagano y traerlo a través de la ley, traerlo a Cristo. Pero yo leo la Escritura, con dos palabras le digo que la ley fue escrita para los judíos, no para los gentiles. Eso es algo bien fácil de entender, pero claro, él tiene su manera de pensar, yo lo respeto, lo interpreta así, y lo usa y le funciona. Es decir, él asusta con la ley a la gente, y cuando la gente tiene miedo por la ley, viene y se convierte a Jesús, para que la ley, todo el peso de la ley no le caiga encima. Pero acá que dice que cuando venga el Espíritu Santo, ¿convencerá a quién? Al mundo de pecado. No es la ley, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué mucha gente no ha sido convencida que Jesús es el Señor? Porque el Espíritu Santo no ha trabajado en su corazón. Es decir, o no le han dado el espacio, no le han dado el lugar al Espíritu Santo, no han dejado que él haga su ministerio, como dije al principio. Jjesús vino y cumplió su ministerio, ¿no? De redentor, él predicó, fue el profeta, fue el maestro, el sanador, el libertador, y ¡blum! Fue a la cruz y nos redimió, el redentor, ¡pac! Cumplió su ministerio. Pero él está diciendo aquí, yo rogaré al Padre, y entonces si yo no me fuera, él no vendría, pero si yo me voy, le rogaré, él enviará el otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado. Amén. Entonces el mundo no va a ser convencido de pecado jamás si yo no lo dejo al Espíritu Santo convencerlos. Y si yo trato de convencer al pecador, estoy perdiendo tiempo. Estoy diciéndole al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ponte a un ladito porque yo soy más vivo que tú, yo soy más sabio que tú, yo puedo hacerlo, yo lo voy a convencer. Voy a perder tiempo. Por eso es que tú miras a los legalistas cómo terminan, ¿no? Mal del hígado, con úlceras. ¿Por qué? Porque ellos se enojan. Romanos 4:15 dice que la ley produce ira, enojo, rabia. Entonces, cuando la gente no se puede convencer de que es pecadora, porque no se le da la opción al Espíritu, no se le da la libertad de que el Espíritu haga su trabajo, entonces no lo va a hacer, pues. Dios es un caballero. Él respeta la ignorancia, Él respeta la torpeza, Él respeta todo, y Él te deja ahí hasta que tú, como el muchacho en el chiquero del cerdo, Él lo deja ahí hasta que el hombre ya tiene hambre y quiere comer algarrobas. Entonces dice, ¡blum! Vino una luz, y Él dice, despertando en sí, Él dijo, pero ¿yo qué hago acá? Rodeado de cerdos, de moscas, de barro maloliente y de algarrobas, ¿qué hago acá? O sea, el Espíritu Santo tiene que iluminarle al hombre los ojos de su conciencia. ¿Quién convenció a Saulo de que él era un estúpido perseguidor de cristianos? Claro, fue el Espíritu Santo. Amén. Pero él dice, yo soy Jesús. Porque el Espíritu Santo es el Señor. Amén. Y donde esté el Señor, el Espíritu de Dios, hay libertad, dijo Pablo. Amén. ¿Por qué la gente no es libre? Porque no le da la opción, la libertad al Espíritu para que Él haga lo que tiene que hacer con la vida. Es decir, yo trato de convencer a mis hijos, tienen que convertirse, se van a ir al infierno, por acá, y los amenazo, y los amedrento, y los grito, los insulto. Mis hijos se van a poner más rebeldes, más me va a doler la cabeza, voy a terminar mal de úlcera, con el hígado malogrado, me va a morir joven. Yo no quiero eso, ni usted tampoco. Hola. Usted quisiera que todos se conviertan a Jesús. Entonces démosle la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga su trabajo. Así que nos toca a nosotros presentar el Evangelio, vivir el Evangelio, y que el mundo vea en nosotros a Jesús. Que la gente pueda escuchar en nuestros labios a Jesús. Es decir, Jesús no viene y amenaza a los pecadores y los fríe vivos y los pasa por el perol del infierno y los asusta con la ley y esto.
Jesús usa la ley para la gente legalista judía de trasfondo hebreo, porque él se mueve en un ambiente de la ley. Y la ley concluye, según Romanos 10:4, en la cruz. Amén. Cristo nació en la ley, se circuncidó al 8º día como la ley ordenaba. Porque José y María conocían la ley. Amén. Y él lo que hizo fue romper la estructura de la ley, porque los días sábados hacía cosas que la ley prohibía. Y eso es lo que aborrecían los religiosos de Jesús. Hola. Por eso es que la gente todavía sigue esperando a Cristo, judíos que no se han convertido y judíos que ya se convirtieron, que ahora son judíos mesiánicos. Y los otros, los gentiles, nosotros, la otra estirpe o linaje de la gente que está en el planeta, que no nació en Israel, que no es descendencia de Jacob, que ahora por gracia, dice Pablo, hemos venido a ser israelitas espirituales, ya no circuncidados en el prepucio de nuestro miembro viril como varones, sino circuncidados en el corazón por el Espíritu y la palabra que les va el Espíritu, que ha cortado todo. Amén. Ha penetrado a fondo y ha discernido las intenciones de nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y ha establecido Dios su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente por pura gracia. Amén. No por méritos. ¿Me está entendiendo? Entonces el legalista no entiende eso. El legalista piensa que hay que usar la ley para asustar al pecador y luego llevarlo a la cruz. Yo le digo, pero si la ley no fue escrita para los gentiles, sino para los judíos, dice la Escritura, por todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo también lo explica Pablo. El Nuevo Pacto lo explica Pablo. Eso lo veremos más adelante. Amén. Amén. Esto es la justicia. Lo que estamos viendo hoy es el regalo de Dios. Segundo punto, dice así: de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Es decir, cuando Cristo se fue al Padre, presentó su sacrificio hecho por nosotros, la humanidad, sin acepción de linajes ya. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, no hizo al judío, no hizo solo al gentil, dice a todo, vamos, dígalo, a todo el mundo. Juan 3:16 está claro. Entienda bien, presente bien el Evangelio cuando tenga que hacerlo. Amén. Entonces sigo diciendo acá, sigo leyendo acá, dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús se fue y se sentó a la diestra del Padre, es el abogado de nosotros, de todo el mundo, ¿o no? Por eso dice: hijitos míos, a la iglesia, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la propiciación? Por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Lo dice el anciano Juan. ¿Se equivocó? ¿Habló por emoción o escribió por emoción? Vamos, dígame. No, hermano, no. Dios ama al mundo. Dios ama al mundo porque Él lo hizo. ¿Cómo va a hacer Dios algo para aborrecerlo? Si Él es amor, 1 de Juan 4:8. Él ama al mundo, hermano, por eso envió a Jesús para salvarlo. Pero dice Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo creerá el mundo en Cristo si no han oído su nombre, si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán el nombre que no han oído? Es decir, no depende del mundo, sino de la iglesia de Cristo. 3. ¿Cuántos creen que lo que digo es cierto? Ah, por fin. Gloria a Dios. Quiero que entienda el asunto. Por eso es un tema de consideración personal. Yo creo que la Escritura es la Escritura, no lo que piensa mi hermano, mi abuelita, mi tío, mi pastor. No, ¿qué dice la Escritura Sagrada? De pecado por cuanto no creen en mí, decía un predicador de fe. En el infierno no encontrarás gente porque fue adúltera, borracha, pagana o pecadora, sino encontrarás gente que no recibió a Jesús. Y Dios va a decir: ¿por qué no recibieron a Jesús? Porque la iglesia no le predicó. Esa es nuestra responsabilidad. Porque ¿cómo vamos a convencer al mundo? El Espíritu va a actuar a través de nosotros para presentar el mensaje. Sí, está bien. Pero tenemos que presentar el mensaje. Pero, digan pero. Si yo no he entendido que soy la justicia de Dios a través de Cristo, nunca lo presentaré. O presentaré un mensaje distorsionado. Es decir, irme a
ofender a los pecadores, lo que es la clásica forma de los legalistas, ya lo dije, o los tradicionales. Nosotros abrazamos esta corriente de fe porque creemos que Pablo lo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Ellos creyeron, por lo cual también hablaron. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que dice Dios, conforme a lo que está escrito. Amén. No es lo que pienso, no es lo que siento, lo que soñé, lo que me dijeron, lo que imagino. No, es conforme a lo que está escrito. Amén. Esto es importante. Entonces acá hay 3 puntos claves: pecado porque no cree en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio. Diga, el juicio de Dios fue hecho contra Satanás. ¿Qué dice el verso 11? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso que la gente no entiende. Entonces nosotros miramos la escritura y vemos en Judas 2, verso 9, y dice que él fue encerrado en prisiones de oscuridad hasta el gran día del juicio. Es decir, ¿quién? Satanás y sus demonios. Por eso que en Apocalipsis 12:10, le voy a dar un verso más antes de irme, de Juan 12:13, escriba, para que tenga este complemento clave ahí. Juan 12:13, estamos en el Evangelio de Juan, palabra de Cristo, y después pasamos a Apocalipsis. Juan 12:31, perdón. Juan 12:31. Estas son palabras del Señor antes de ir a la cruz. Él está anunciando su muerte y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos, dígalo, echado fuera. ¿Y quién lo echó fuera? Apocalipsis 12:10. La iglesia primitiva de Cristo. Apocalipsis 12:10, vaya ahí, para que tenga la base y nadie lo mueva de su fe. Y cuando el diablo y los demonios vengan, usted lo eche fuera en el nombre de Jesús. Apocalipsis 12, repito, verso 10. ¿Lo tiene? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera. Vamos, diga, lanzado fuera. El acusador de nuestros hermanos. Es decir, Dios no te acusa. Dios no te acusa, Él es tu Padre. Cristo es tu abogado. El Espíritu Santo te convence que Cristo te ama y por eso murió por ti. Y te lleva hacia la cruz, hacia la sangre del Cordero, perfecto. Pero el diablo te acusa. Pero acá dice que el diablo fue echado fuera por nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bendito Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando el diablo se presentó en el libro de Job 1, versos 6 y 9 delante de Dios? Se presentaron los hijos de Dios y Satanás también se presentó delante de Dios, dice la escritura, Job 1, 6 y verso 9. Escríbalo. Eso fue en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo de cabeza y cayó de cara, por eso es feo. Hola. Así dice la escritura. Lucas 10, verso 18. Escríbelo para que tengas base y no digas el pastor dice. No, la escritura dice. No tiene que ver el pastor aquí nada. El pastor no ha escrito la Biblia. Le repito, Lucas 10, verso 18. Jesús mismo dice: vi yo caer a Satanás como un rayo del cielo, blum, en la tierra. 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es luz y Él habita en lugares inaccesibles de luz. No hay comunión, dice Pablo en 2 Corintios 6:14, no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión Cristo con Belial, no hay comunión. No hay comunión, amados, no lo hay, porque Dios es luz. 1 de Juan 1, verso 5, y no hay tinieblas en Él. Pero en el antiguo pacto, repito lo que dice Job, es diferente.
porque Jesús no había derrotado a Satanás en la cruz. Hola. Cuando la gente no entiende eso, el diablo se aprovecha de su ignorancia escritural. Dice 1 Tesalonicenses 5:5 que nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, no de la noche. Tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la luz a Cristo en nosotros. Porque lo dijo, yo soy la luz. El que a mí viene jamás caminará en tinieblas. Amén. Y en Judas 1, verso 6, repito, dice que Dios ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas a Satanás y sus demonios para el gran juicio del gran día. Judas 1, verso 6. Escriba, por favor. Ya voy a terminar. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Termino con esto. En Lucas 4:18, Jesús tomó el rollo del profeta Isaías. Y según el capítulo 66 del verso 1 que Jesús leyó, repito, en Lucas 4:18, a Jesús se le dio el rollo del profeta Isaías, el rollo. No había imprenta, no había Biblias así, para que sepan los niños. Ustedes los grandes ya deben saber eso. Habían rollos. Y cada profeta tenía un rollo ahí en la sinagoga. Entonces el sacerdote del templo cogía un rollo y se lo daba al que tenía que lecturar el rollo del profeta tal cual el Espíritu de Dios lo guiaba o el Espíritu de Jehová lo guiara. ¿Me dicen amén? Y le dio el rollo del profeta Isaías. Y Jesús abrió en Isaías capítulo 61. Vamos a lecturar esto y ahí cerramos. Isaías 61:2 es lo que leyó Jesús. Voy a cerrar. Dice así, vamos a leer desde el 1 para que todos estén familiarizados con la declaración de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Verso 2, clave. 61, Isaías 61, versículo 2, texto clave. Escucha, iglesia. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Hola. Entonces los legalistas cuando leen la venganza de Dios piensan que Dios viene a vengarse contra el pecador, ya sea judío, ya sea gentil. Digan no. Aquí está hablando de la venganza contra Satanás, que es lo que le había hecho a la humanidad. Por eso es que muchas personas se confunden. ¿Por qué Jesús en Lucas 4:18 no mencionó la venganza de Dios? Porque los hubiera confundido. Porque esa gente estaba con un trasfondo netamente hebraico, judaico y legalista. Su trasfondo, su formación cultural era el judaísmo, ¿entiende? Si Cristo se para y comienza a leer este verso literalmente sin obviar lo que dice la venganza de Dios, todos los judíos hubieran dicho, ay, Jesús ha venido a vengarse de nosotros. Nadie lo hubiera aceptado. Si aun cuando Él no dijo eso, no lo aceptaron tampoco. Hola. Entonces mucha gente de hoy día, han pasado 2000 años y pico de que Jesús leyó esto, se confunde. Porque entonces encuentran este verso y dicen, pero acá dice que Jesús vino a anunciar la venganza de Dios. Entonces, ¿la venganza contra quién? Si acá abajo dice, ahí mismo dice, a consolar a todos los enlutados, a libertar a los oprimidos, a los cautivos de la cárcel, a sacarlos a libertad, a proclamar la buena nueva del Señor, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. ¿Cómo Dios viene a sanar enfermos, liberta a los oprimidos y viene a vengarse contra ellos? ¿Encaja o no encaja? No encaja, hermano. No hay que usar fe, sino lógica para entender esto también.
Hermanos, la gente está confundida. La venganza de Dios era contra Satanás. Por eso Cristo está diciendo, Él anuncia su muerte y anuncia el juicio para el príncipe de este mundo antes de ir a la cruz. Y ahora dice, ha sido ya juzgado el mundo y el príncipe de este mundo. ¿Está entendiendo? Ojalá. Eso es lo que más desea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios y lo dejamos aquí. Mañana continuamos. Aquí viene lo bueno mañana, porque ya les di la base, el preámbulo. Ahora viene lo básico para que usted entienda quién es, como la justicia de Dios, para levantarse delante de su Padre con libertad por la sangre de Cristo y decir, gracias Padre. Póngase de pie y diga, gracias Padre por la justicia regalada, inmerecida, que me dio Jesús. Gracias Padre por el manto de justicia que me ha cubierto. La sangre de Cristo ha sido el precio por mí. Gracias Señor. Yo soy tu ministro competente en este nuevo pacto, porque mi competencia proviene de ti, dice tu palabra. Vamos, dígalo, no tengo vergüenza. Gracias Padre. Soy un embajador de tu reino. Soy tu justicia, Padre. Tú me has regalado la justicia de tu Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Me has regalado tu justicia, Señor. Has ajusticiado a Satanás y sus demonios. Gracias, Padre. Me has hecho la justicia tuya, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, precioso Jesús, tu Espíritu me convence que soy la justicia de Dios por medio de Cristo. Amén. Dele palmas al Señor. Fuerte, fuerte, hermanos. Son para el Rey. ¡Gloria! ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo reina, Cristo es Señor. Aleluya, gloria a Dios. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nada me faltará, en lugares de pastos delicados me hará